Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde, el magazine de esta casa de Radio Intereconomía Valencia, con el que os vamos a acompañar en este jueves 6 de noviembre hasta las 2 de la tarde. Un programa en el que vamos a seguir hablando de solidaridad. En este caso nos va a acompañar Alejandro Carles Hueso, director de Recursos Humanos de la Sociedad de Agricultores de La Vega. También vamos a hablar de teatro, de poesía y de música, porque viene Miguel Gane a Valencia, a la Sala Rusafa, el próximo 20 de noviembre, y con él vamos a hablar de ese espectáculo que vamos a poder ver ese día en la Sala Rusafa. Por supuesto, tendremos nuestra sección con la Policía Nacional. Hoy nos atenderá la compañera Laura Ripoll, y también tenemos una entrevista de esas que se dicen de enjundia, ya que hoy vamos a hablar con JJ Benítez sobre su último libro. Sí, lo habéis oído bien, JJ Benítez. Así que con todo esto, ya sabéis que nos podéis seguir a través de las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el YouTube oficial de la emisora Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo, en el canal 23 de la TDT, Intereconomía Valencia CV, y por supuesto vínculo directo con todos vosotros a través del 690 19 95 65 690 19 95 65, porque hoy hay sorteo de Lotería Primitiva, porque jugamos por 31 millones y nos quedan 2 numeritos, así que vamos ya con la lotería. De momento tenemos Esteban el 5, Jorge el 6, Pedro el 18 y Ainhoa el 42. Nos quedan 2 numeritos para completar la apuesta de Lotería Primitiva de hoy día 6. 31 millones de euros de bote tienen la culpa. Doy los buenos días a nuestra jefa técnica, realizadora y bueno, todo lo que queráis que sale bien en este programa es culpa de ella. Atenea Sastre, muy buenas. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Venga, va, que ya jueves. He perdido la noción del tiempo, así Madre mía, ¿cómo estamos? A ver, es que he entrado en el metro de noche y he salido de día, y esto ¿verdad? Últimamente no pasaba. A mí estos días que cuando voy a entrenar, que voy prontito, me pasa igual. Llego de noche y cuando salgo de ya hay gente por la calle. Bueno, ¿tenemos algún mensaje? Pedro nos da los buenos días. Hola, Peter, good morning. ¿No hay nada más? Os recuerdo que quedan 2 numeritos de Lotería Primitiva para completar la apuesta de hoy, jueves 6 de noviembre. 31 millones de euros tendrá la culpa. Así que os espero en el 690 19 95 65. 690 19 95 65. No hay más mensajes. Pues dejadme que os cuente algo. Perdonar si insistimos con el tema. Pero es que estamos un poco cansados, ¿no? Porque hace ya meses, concretamente un año, que la riada, la Dana, golpeó con furia nuestra comunidad valenciana.
Yo no sé si lo tengo que volver a contar. Lluvias torrenciales, ríos desbordados, barrios anegados, cosechas arrasadas y víctimas mortales. En los primeros días, acordaros, todo fueron declaraciones, ruedas de prensa, visitas con cámara, con los chalecos reflectantes, poniéndose cualquier equipación así, rollo paramilitar, ¿os acordáis? Todos prometieron ayudas. Reconstrucción, coordinación, que bien va a salir todo, no os preocupéis, saldremos del fango, bla, 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 bla. Pero hoy, sin embargo, el paisaje es otro. El agua se fue. El barro aún queda, ¿eh? Aún queda. Pero la rabia se ha quedado. En Valencia, concretamente, el cabreo es monumental. Y lo es sobre todo contra dos personas. Contra el señor Mazón, ya dimitido, y contra Pedro Sánchez. Porque la gente ya no distingue entre colores. La gente ya distingue entre quién está y quién no está. El presidente de la Asociación de Damnificados del Horta Sud, Christian Lesaec, lo dijo sin medias tintas en la comisión de la Dana en el Congreso. Nos han fallado todos. La responsabilidad política se ha diluido como el barro en el agua. Y la verdad es que no fue el único. Alejandro Caraval, otra de las voces que lleva meses denunciando esta situación, recordó que muchas familias siguen esperando las ayudas prometidas, que los seguros no cubren ni la mitad y que las administraciones se pasan la pelota como si el sufrimiento tuviese horario de oficina. Mientras tanto, la realidad es que hay agricultores que no saben si podrán volver a plantar, negocios que no han podido reabrir, vecinos que aún viven con las paredes húmedas y el alma más mojada que su propio tejado. La política, una vez más, se refugia en su propio discurso, en los comunicados, en las excusas, en los plazos, en el "y tú más". Pero realmente, lo que la gente quiere escuchar no son discursos, son respuestas. Lo que necesita no son fotos de protocolo, es presencia, es empatía y es acción. Son hechos y no palabras. Porque la Dana no fue un fenómeno imprevisible. Fue la consecuencia de una gestión que lleva años mirando hacia otro lado. Infraestructuras abandonadas y planes de emergencia que solo existen sobre el papel. El silencio posterior a la tormenta dice mucho más que el ruido del agua. Dicen que la política ha perdido la capacidad de escuchar, que las promesas duran menos que un titular y que la solidaridad institucional parece agotarse en cuanto se apagan las cámaras. Y en medio de todo esto, miles de valencianos se sienten abandonados. No por el cielo, nos ha abandonado. No, sino por sus gobiernos. La Dana fue una prueba y nuestros dirigentes la suspendieron con estrépito. El pueblo valenciano no pide milagros, pide respeto, pide eficacia y pide responsabilidad. Porque las riadas pasarán, pero la vergüenza de la desidia política permanecerá. Porque las tormentas se olvidan, pero las promesas incumplidas no se secan nunca. Mañana es tarde. Y vamos ya con la canción de nuestros enanitos musiqueros. Os cuento. Ayer había una foto rulando por redes sociales muy divertida. Y era en un acto de la Guardia Civil, pues a la directora general de la Guardia Civil, pues con una guisa más bien pijamesca. Yo creo que fue al Intimissimi o al Victoria no sé qué, y se compró el pijama y con eso fue ayer. Y era un homenaje... en fin, es que es para... Lo podéis ver en el streaming, lo podéis ver en la tele, la imagen, una imagen poderosa, todo el mundo de la Guardia Civil, todos uniformados, todos la corona, el homenaje a las víctimas, etc, etc. Pero la directora de la Guardia Civil
A ver, que yo tengo un pijama que los pantalones son iguales. Y esto no es una crítica. Entonces, mis enanitos musiqueros me han dicho: Juanfran, ya tenemos la canción. El pijama nacional. Digo, pues mira, tenéis toda la razón, porque la verdad es que la imagen, como diría un andaluz, canta por zoleares. Por zoleares canta. Como cantan nuestros enanitos musiqueros, que hoy nos dedican el pijama nacional. Que dicen que en los actos hay que ir con distinción. Traje, corbata, brillo y posición. Pero en la España del click y del meme viral se juzga más la ropa que el honor nacional. Ay, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Si vas muy seria te llaman marcial. Si vas sencilla, ¡qué escándalo social! España opina en modo digital. Twitter decide el protocolo oficial. Unos con galones, otros con Twitter. Los sabios de sofá montan su gabinete. Entre memes, gifs y algún comentario cruel, la red se viste de juez y de mantel. Que si el cuello es en pico, que si el cuadro es rural, que si parece pijama o un look casual. Pero nadie pregunta en el temporal quién honra de verdad a los que ya no están. Ay, ¿qué dirán? Si vas de gala te llaman banal. Si vas discreta, vergüenza total. España entera frente al viral. La moda y el morbo son nuestro ritual. Y mientras las redes se inflan de emoción, el país sigue igual, sin solución. Pero eso sí, con un gran titular. ¡Qué escándalo! Fue en pijama oficial. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Mel, Polen, torrons, cosmètics, salut natural. Vine a Fibamel, la fira valenciana de la mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Colabora Valencia Turisme. SAB, Agricultores de la Vega de Valencia, empresa con más de 120 años de servicio como especialistas del medio ambiente. Presentes en más de 80 municipios de la Comunidad Valenciana. Agricultores de la Vega, comprometidos con la calidad y la innovación, aportando soluciones medioambientales eficientes. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. La última riada que azotó Valencia dejó tras de sí campos anegados, infraestructuras dañadas
y muchas familias afectadas. Una de las empresas que sufrió especialmente las consecuencias fue la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia, una compañía con décadas de historia dedicada al sector agroalimentario y que representa el esfuerzo y la resiliencia del campo valenciano. Hoy nos acompaña su director de Recursos Humanos, Alejandro Carles Hueso. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? De categoría. La última vez nos vimos en tu casa, hoy has venido tú a la nuestra. Nada, encantado de que me hayáis invitado. Bueno, contigo queremos que nos cuentes cómo vivisteis esos días, cómo ha sido el proceso de recuperación y sobre todo qué enseñanzas deja un fenómeno que cada vez parece menos excepcional. Lo dicho, gracias por estar aquí. Me acompaña el compañero director del Flamero y del Varadero, don Paco Barea. Muy buenas. Don Juan Fran, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? De jueves. Hoy hay Flamero. Claro. Por eso lo digo. Muy bien, muy bien. Y encima el Flamero, que os lo patrocina Agricultores de la Vega. Pues ala, para que veas. Veas. Alejandro, acércate al micro, por favor. ¿Cómo recuerdas aquellos días en los que la Dana golpeó con más fuerza? ¿Dónde se notaron más los efectos dentro de la empresa? Hay que tener en cuenta que nuestra base operativa principal en el área metropolitana de Valencia está justamente en Paiporta, en plena zona cero. El primer recuerdo que me viene es una llamada telefónica a media tarde, a las 7 y pico, diciendo que estaba empezando a entrar agua a base de bien en la nave y a partir de ahí se desencadenó todo. Los primeros momentos fueron de completo caos, de falta de información porque las comunicaciones telefónicas estaban complicadas. Quedaron 35 compañeros en la nave atrapados. Lo primero que tuvimos que hacer fue activar el protocolo de emergencias. Todos, afortunadamente, pudieron subir a la primera planta y ponerse a salvo. Y los tuvo que rescatar la UME de madrugada. Fueron unas horas angustiosas porque en aquel momento no sabían cuáles iban a ser las consecuencias ni hasta dónde iba a subir el agua. A partir de ahí, y una vez de madrugada ya, la UME los pudo sacar y los pudo poner a salvo. Lo que vino a continuación al día siguiente fue la labor, lo primero, como siempre, las personas, de comprobar a toda la plantilla quiénes habían sufrido algún daño, dónde estaban. Tuvimos que localizar a todos. Ahí empezamos a ver una noticia que desgraciadamente se confirmó, y es que no teníamos noticias de un compañero que finalmente, y tras unos días, pudimos confirmar la triste noticia de que había fallecido. Cuando volvía al trabajo, el vehículo en el que estaba se lo llevó el agua, fue arrastrado por el agua. Y por lo demás, poniéndonos ya en la mañana del día 30, o sea, a primerísimas horas, pues llegamos a la nave de Paiporta a pie, obviamente, porque con coche era imposible. Empezamos a ver la magnitud de los daños y a partir de ahí, desde el minuto cero, a poner en marcha de nuevo los vehículos, los medios, porque nosotros tenemos que seguir prestando servicio siempre. Es decir, ese mismo día había que volver a recoger la basura en aquellos municipios donde se podía pasar, había que seguir prestando en definitiva nuestros servicios. Entonces fue una labor desde el primer momento verdaderamente complicada, apasionante también, y bueno, que requirió centrarnos en lo que era buscar soluciones a una situación totalmente inédita, algo extraordinario y fuera de lo que habíamos conocido, y buscarlas y encontrarlas, ¿vale? Porque esa misma noche salimos a recoger la basura con los medios que teníamos, a los municipios donde se podía, y bueno, con el esfuerzo de mucha gente pudimos salir adelante. Oye, en un momento así, ¿cuál es la prioridad inmediata del equipo directivo? La primera, sin duda, las personas. Como te digo, lo primero era asegurarnos de que la gente que se había quedado atrapada en la nave estuviera bien. Gracias a la UME los pudieron sacar de allí. A partir de ahí, hacer llamadas a todos y cada uno de los integrantes de la plantilla para ver cómo estaban. Primero, en primer lugar, su integridad personal. Tuvimos tiempo luego de ver en qué les había afectado a cada uno, desde afectaciones graves de algunos compañeros que habían perdido familiares, hasta ya daños materiales, gente que había perdido o había sufrido daños en su domicilio, en su casa, en sus vehículos, muchísimos vehículos perdidos, porque tenemos mucha plantilla que vive justo en la zona más afectada del Horta Sud. Y una vez asegurado digamos, el aspecto personal, y de forma simultánea, es seguir prestando servicio, porque la limpieza viaria, la recogida de basuras, la depuración de agua,
siempre es necesaria, pero en esos momentos era especialmente crítica debido a la situación en la que se encontraban los municipios donde estábamos. Entonces, como te digo, desde la misma mañana del día 30 de octubre empezamos a limpiar los camiones, a poner en marcha los que quedaban operativos y sin perder tiempo trasladamos nuestras bases operativas a otras ubicaciones, tanto de la empresa como de fuera, para seguir prestando servicios. Ya cuando la pandemia tenemos la experiencia de que nosotros no podemos parar, ¿vale? Nosotros no nos podemos centrar en los problemas o en las dificultades, sino en las soluciones, buscarlas y encontrarlas. Y si bien entre la pandemia y la DANA obviamente hay muchas diferencias, pero al final la mentalidad es la misma. Hay que seguir y en este caso, más importante que nunca, era prestar nuestros servicios. Lo has comentado en varias ocasiones, Alejandro, Carles, que el objetivo era volver a prestar el servicio, seguir prestando el servicio a los ciudadanos, porque si no se presta ese servicio, la basura está en los contenedores, evidentemente, pero transcurrieron varios días hasta que la normalidad volvía también a la empresa a hacer el servicio. Pero tuvisteis ayuda de otras empresas o vinieron camiones de otras ciudades para echaros un cable en este sentido, porque hay una flota dañada que entras allí y dices, no tengo. De hecho, estamos operativo. viendo imágenes de la no nave. Tengo operativo y la nave quedó. Son imágenes, muy por duro. desgracia, ya habituales de hace un año, pero trágicas en esos momentos, y los camiones no estaban operativos. ¿Tuvisteis ayuda de otros sitios de España para ayudaros, al menos en esas primeras semanas, para volver después vosotros ya a la actividad? Correcto. Afortunadamente, desde algunas instituciones, por ejemplo el Ayuntamiento de Valencia, en vista de la magnitud de los daños, pidieron ayuda a otras ciudades. Uh-huh. Y, por ejemplo, de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, vinieron medios, vinieron camiones, vinieron conductores, que aprovecho si nos están oyendo para agradecerles, porque estaremos toda la vida agradecidos de la profesionalidad y de la calidad humana que tuvieron al ayudarnos, y con ellos pudimos paliar la falta de vehículos y de medios en general que teníamos en esos días. Afortunadamente la empresa SAB es muy grande y aunque perdimos más de 200 vehículos en apenas unas horas... 200 vehículos más de 200, pronto, sí. En 2 microsegundos. Efectivamente, el impacto fue tremendo. Pero a pesar de eso, obviamente tenemos una flota muy grande y pudimos prestar los servicios. Hay que tener también en cuenta que los primeros días en los municipios más afectados es que no se podía circular. Hacer nada. No se podía ni circular, con lo cual la recogida de la basura había que hacerla por otras vías, con otros medios y conforme podíamos. Entonces, los medios que vinieron desde fuera, desde luego, los agradeceremos siempre porque fue una ayuda inestimable. ¿Con qué medios lo hacíais esos días, ahora que lo estás comentando, Alejandro? ¿Era a mano? ¿Era ir con camionetas pequeñas? Porque es que los camiones no podían pasar. Era utilizando todo lo que teníamos, sobre disponible. Todo la imaginación y las ganas de ayudar. ¿Vale? Allá donde no podían llegar los camiones, que era en toda la zona cero, allá donde no podían llegar, pues íbamos o bien a mano o bien con otro tipo de vehículos más pequeños y en definitiva con la buena voluntad. También quiero agradecer el grado de entendimiento que tuvieron los vecinos de los pueblos. Esa era mi siguiente pregunta. Esos días, el entendimiento, ¿no?, de ellos. Esos días vimos la empatía. Lo mejor. La empatía, vimos lo mejor en general de todo el mundo. Creo que todos nos dimos cuenta de lo que significaba esta situación y que la única forma de ir saliendo adelante, incluso en esos primeros momentos donde era un auténtico caos, la única forma era colaborando todos. Juan Fran, a mí, cuando llega el momento de la colaboración, de aquellos primeros días que todo el mundo colaboraba, incluso el ejército, y ayudaste al ejército también. Que la UME ya lo sé, ya por eso te lo digo, que es impresionante cuando tú estás prácticamente hundido, que saques fuerzas de flaqueza. Dime, Alejandro. Me gustaría destacar no solo la actitud de la plantilla, sino también agradecer a los voluntarios que empezaron a aparecer, hemos visto todas imágenes, sobre todo de los jóvenes. ¿De la empresa te refieres? En la empresa, que empezaron a aparecer por todas partes, pero bueno, yo hablo de los que vinieron allí a la empresa, aparecieron a echar una mano a ver qué podían hacer. Gente que no tenemos sus nombres, pero bueno, si nos están escuchando, gracias eternas también. Porque esa gente, la desconocida, incluso, ahí está la base operativa en Paiporta. ¿Dónde la trasladaste? Que ha dicho que trasladaste la base operativa.
Mira, los camiones tuvimos que trasladarlos, la base, porque obviamente en Paiporta no había ni luz, ni posibilidad de pasar, ni nuestras instalaciones para cargar los camiones, tanto la gasinera como la gasolinera que tenemos propias estaban inutilizadas. Entonces, una parte de los vehículos se trasladaron a una campa cerca del Cementerio General de Valencia. Uh-huh. Las oficinas, para que te hagas una idea, el Departamento de Recursos Humanos en 24 horas estaba instalado en otras instalaciones de la empresa, con unas sillas plegables que compramos. Con lo que hicisteis y pronto, ¿no? Y unas mesas plegables, y ahí empezamos otra vez porque había que pagar la nómina. Claro, por ejemplo. La empresa tiene además que seguir era final de mes, justo. ¿Vale? Entonces, por esa parte lo que hicimos fue buscar alternativas, implantarlas inmediatamente y simultáneamente comenzar con las labores pues de desescombro y de recuperación de todos los medios y las instalaciones. ¿Cuánto tardasteis en ya una normalidad? Evidentemente cuando en la zona había ya normalidad, pero ¿cuánto se tardó? ¿Mes y pico, 2 meses? Tardamos menos de 2 meses en poder volver a Paiporta, lo cual, teniendo en cuenta la magnitud de los daños, es verdaderamente sorprendente el avance que pudimos tener, porque para quienes estén pudiendo ver las imágenes, el grado de destrucción... Es que se metieron los coches dentro. Sí, de la nave sacamos 30 y tantos vehículos externos a la empresa, que habían estado arrastrados por el agua. ¿Vale? Entonces, el grado de destrucción de toda la parte baja, de la planta baja de la empresa, de la nave, fue casi absoluta. De hecho, lo hemos tenido que poner todo nuevo. Hasta una plaquita que cuando estuvimos Juan Fran y yo por allí... Hasta aquí llegó el agua. Hasta aquí llegó. Hasta aquí. La nave es muy grande y en el punto donde más llegó estuvo cerca del 1,80. Esos son 2 metros prácticamente. Es una barbaridad. De todas formas, la cuestión no es solo el agua, como se ve en las películas, sino lo que venía también, sino la fuerza del agua lo que trae consigo de barro, cañas, vehículos, que entren casi 30 y pico vehículos externos a la instalación dentro, la fuerza era impresionante. Sí, y otros tantos nuestros que salieron arrastrados por el agua. Por fuera. ¿Habéis recibido ayuda institucional o del sector asegurador? Estamos todavía, si bien estamos ya, digamos, con casi todos los medios recuperados, la parte, digamos, burocrática con los seguros, con el consorcio, concretamente sí se está alargando, obviamente, más de lo que nos gustaría. Nosotros desde el primer momento sí dimos ayudas a la plantilla de la empresa que lo necesitaba, ayudas que se concedían en 24 horas y sin burocracia. En 24 horas. En 24 horas. ¿Vale? Es que esto más que una empresa me da que sois una familia. Ese era el sense desconocido. Bueno, desconocido porque tampoco lo pusieron muy en valor. Es curioso, Paco, porque con todas las empresas que hemos hablado la semana pasada y esta semana, siempre falla lo mismo, el consorcio. El consorcio. Sí, así es. Yo entiendo, porque hay que entender que los trámites son verdaderamente complejos, que la cantidad es abrumadora. Pero sí, ya que me hacéis la pregunta, tengo que decir que echamos de menos un poquito más de agilidad. Nosotros, una vez identificamos a todo el mundo, a toda la plantilla, los daños que habían podido sufrir, tanto en sus casas como en sus vehículos, yo llamé personalmente a cada uno de esas personas y les informé de la posibilidad de las ayudas que estaba dando la empresa. Para que te hagas una idea, en aquellos primeros momentos donde tantísimos vehículos se habían perdido, donde gente en su casa pues había quedado pues sin los muebles, sin la nevera, la lavadora, la cama, etcétera, no tenían nada. La empresa les adelantó 5.000 euros por persona, sin intereses, con un periodo de carencia de 6 meses y que van devolviendo en plazos muy, muy cómodos, ¿vale? Entonces, todo el mundo que lo pedía, sin más papeles, simplemente envíame la confirmación y en 24 horas lo tenían. Ofrecimos también ayuda psicológica, porque obviamente hubo gente que vivió situaciones muy, muy duras, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ofrecimos asesoramiento para los que necesitaban pedir las ayudas que daban las distintas administraciones. En definitiva, estar al lado de la gente. Alejandro, aunque a lo mejor a la gente le parezca normal, esto es normal en una empresa. Yo creo que vosotros hacéis una serie de actuaciones que son las normales, pero que desde fuera cualquier otra empresa no las hacen todos, ¿eh? Bueno, y no es poneros en valor. Porque a mí por lo que me cae a mi corta cabeza, todas las empresas no hacen esto. Incluso, oye, pues mira, pues vete a asistencia psicológica al ayuntamiento, que te lo podrán prestar, no sé qué. Pero que la propia empresa le preste ese tipo de ayuda al trabajador debería ser lo normal, ¿no? Mira, nuestra forma de ser es la forma vuestra. Esta es nuestra forma de ser. Que se la estás contando y por supuesto que está ahí dicho ahí. Pero que esto debería ser lo normal. Pues ojalá estuviera más extendido, porque claro, aunque somos una empresa... Es hacer piña, es hacer familia, es hacer que además que se sientan como una familia, desde el propio barrendero hasta el último.
Correcto. A ver, desde la dirección de la empresa siempre se ha marcado esta línea de cercanía, incluso de familiaridad. Somos una empresa muy grande, tenemos más de 2.200 trabajadores y trabajadoras en plantilla, además actuamos en toda España. Entonces, al final tiene que haber una metodología de comunicación, pero bueno, ya que estábamos aquí, digamos, cerca de donde teníamos las oficinas centrales, siempre hay un factor personal y eso es lo principal. Oye, Fran, que hay cosas aquí que estábamos hablando antes de entrar en el estudio, Alejandro Carles y yo. Pero has hablado con él, porque como eres un hombre pegado a un móvil, o sea, Paco no tiene oreja, tiene un apéndice que se llama celular, que dirían. Sí, se llama trabajar también. Sí, bueno. No, pero hay una cosa que me gustaría que contara, que yo creo que es para la gente de la empresa, pero está bien hecho. La semana que viene juega el Valencia y el Levante. ¿Ah, sí? Sí. Viernes, creo, ¿no? ¿Eh? Viernes. O la otra semana. Escúchame, esta semana... No, esta semana no. Esta semana descansamos. Exacto, a la otra de más allá. Y hay una iniciativa de la empresa que a mí me quedó... Digo, bueno, pues ya que... Cuéntala, Alejandro, cuéntala. Estamos hablando de la Dana, pero hay otras cosas que me gustaría que las contaras. Pues sí, mira, tenemos el orgullo de ser patrocinadores del equipo que tiene el Valencia Club de Fútbol de personas con discapacidad. Inclusivo. Realmente es una forma de volver a la sociedad una parte de lo que la sociedad nos da. Y en el marco de este patrocinio, el Valencia tiene a bien cedernos entradas para algunos de sus partidos. Las sorteamos entre toda la plantilla con un súper éxito de participación. Llevamos ya 2 y ahora mismo tenemos en marcha el sorteo para el partido del Valencia y el Levante, que se jugará el viernes 21 a las 9 de la noche. Y es el Valencia. ¿Levante no...? El patrocinio que tenemos es con el Valencia. Hay que hacer algo. ¿No? Juanfran no dice nada. No. ¿Puedo? Sí, dilo. Al Levante no le hace falta. ¿Por qué? Porque todo ese tema de la inclusión... Lo tiene muy bien hecho, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, señor. Yo creo que a nivel nacional, incluso europeo, es top. Club top. Lo tiene muy bien hecho. Y el Valencia le queda mucho y por eso que lo patrocine gente como SAP me parece muy importante para que vayan cogiendo fuelle para ir mejorando poco a poco. Pero el Levante te lo digo porque yo hace 2 años, sobre mayo, que ya no hay liga, ceden el campo y hay un torneo entre colegios y además hacen demostraciones del equipo inclusivo. Escúchame, los nuestros no le ganaron al equipo inclusivo, no te digo más. O sea, a mí eso me parece y lo bien. tienen todo muy, muy estudiado, como, no sé, yo lo de Levante, y mira que yo de Granota tengo lo poco, pero hay que quitarse el sombrero, desde hace muchísimos años. Pero eso lo hace el Levante Unión Deportiva. El Valencia, y ya sé que no nos estamos yendo de la rama principal, pero el Valencia también le hace falta recuperar muchos espacios y otros espacios que quitó otras categorías. Bueno, para empezar, la propiedad que sea valenciana, pero bueno. Oye, mira, Agricultores de la Vega podría... No, déjalo. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Alejandro como Alejandro, a nivel personal, ¿qué ha sido lo más fuerte que has vivido durante la Dana a nivel personal en tu empresa? Independientemente de que has perdido la vida de un compañero, que eso pues no es plato de buen gusto para nadie. Evidentemente lo peor y lo único irrecuperable, que no se puede reparar ni se puede volver a comprar ni nada, es la vida del compañero. Lo más fuerte, pues me voy a esos primeros días y te voy a decir tanto en positivo como en negativo. En negativo, obviamente, es ver la gente que había perdido algún familiar, que había perdido su casa, su vehículo, que se habían visto incluso en peligro en su propia integridad física, que se habían salvado por poco, y haber podido hablar con compañeros que verdaderamente lo estaban pasando muy mal. Y en el plano positivo, pues justamente ver la reacción de la plantilla, de los voluntarios, de la ciudadanía, esos días, ese tots a una, ¿vale? Tan valenciano, de ver cómo reaccionaron, de cómo nos pusimos todos hombro con hombro a intentar solucionar una catástrofe tan sin precedentes como ha sido esta. Eso ha sido algo que se queda marcado y son experiencias donde se ve lo mejor de la gente y fue lo mejor de mucha gente. Pero tuvisteis una tercera experiencia después. ¿Cómo pasasteis el apagón?
Es que claro, es que hemos tenido... Que está la Dana, está la catástrofe mayor del mundo mundial que hemos tenido en Valencia. La pandemia. La Dana. Que estaban y en luego, la calle. Pues en si la pasaba calle. algo más... El apagón. Bueno, afortunadamente el apagón después de venir de la Dana fue un episodio muy pasajero. La verdad es que... Muy pasajero y bueno, tampoco tuvo mayores consecuencias, afortunadamente. Pero que repercutiría, vamos, en el momento más administrativo más que de calle de los camiones. Sí, estamos hablando de unas horas, pero bueno, como siempre, buscando soluciones. Es decir, los vehículos que están cargados pueden salir, la gente puede salir y no hay mayor problema. Y luego la Dana, que ya empieza a ser un fenómeno que no es aislado. De hecho, cada vez escuchamos que hay más incidencias, ¿no?, sobre eventos climáticos. De hecho, creo que este fin de semana estamos en alerta naranja otra vez, una cosa así. Alejandro, ¿se están tomando medidas de prevención o de adaptación? Porque sí. Claro, vosotros estáis en Paiporta. Sí, evidentemente todos hemos aprendido de este evento de la Dana. Tenemos un protocolo para las distintas alertas meteorológicas, no solo pensando en lluvias o inundaciones, sino, por ejemplo, en verano también para el calor, que cada año... Y de esa forma los trabajadores tienen un protocolo de unas horas, en estas horas deja de trabajar o... Correcto, o haces además de adaptaciones de jornada para evitar en lo posible los horarios de mayor calor, pero bueno, centrándonos un poco en lo que es la Dana, sí, tenemos un protocolo para que en función de los distintos grados de alerta meteorológica se toman unas medidas u otras, llegando incluso a paralizar la actividad, cosa que en el mes de octubre ha ocurrido. En las alertas rojas que tuvimos paralizamos la actividad y solo digamos se trabaja en unos servicios esenciales, pero siempre garantizando la seguridad de las personas, que como he dicho ya varias veces, siempre es lo primero. Hay una cuestión, Juanfran, también dentro de todo lo que estamos hablando de la Dana, de SAP, de la empresa, y yo quiero recalcar que lo que pone mucho énfasis es en el trabajador, en poner en valor al trabajador. Y eso te lo digo porque en alguna ocasión sabes que Juanfran, pues me dedico a ver mucho en redes, y ponéis mucho en valor al trabajador poniendo fotos de un trabajador en la calle, trabajando. Y eso es poner en valor lo que hace una persona vuestra en la calle, en el camión, en el barrendero, en el que está... Sí, eso motiva al personal, ¿no? Es que es el activo principal de la empresa. Porque en parámetros económicos siempre uno puede ver las instalaciones, los vehículos, lo material, pero yo, como director de recursos humanos, lo tengo clarísimo, y la dirección de la empresa también. Es decir, aquí el activo principal de la empresa es el talento de las personas que la componemos. Esa es lo fundamental. Como dice Juanfran, nunca hago hilos sin punta, como se dice. No das puntada sin hilo. No doy punta sin hilo. La figura del barrendero, ahora para Navidad, ¿nos va a tocar a la puerta para dar un aguinaldo o una tarjetita? Ojalá. Eso es una tradición muy chula. Bueno, tengo que decir que en la empresa... Por las fechas que estemos cercanas. En la empresa en Navidad damos una caja de Navidad a toda la plantilla por igual. A toda la plantilla, una caja de Navidad verdaderamente buena y que la gente lo agradece. Que sí lo agradece. Es un esfuerzo grande por parte de la empresa. Tienes ganada la mitad de la cena de Nochebuena ahí. Pero me refiero yo sé que llevas tiempo en la empresa. Por eso confían en ti el CEO Ricardo Martínez, a quien saludamos tanto al padre como al hijo. Pero me refiero yo que tú te acuerdas de aquello de que el barrendero tocaba en nuestra casa y nos daba una postalita. ¿Te acuerdas de aquello? Me acuerdo perfectamente, sí señor, aunque me estás hablando ya de hace tiempos, años. Tiempos. ¿Por qué no recuperamos esa parte durante un día? Digo yo te lo lanzo ahí. Bueno, esa era una costumbre. ¿No? Era una costumbre. Me sonrojó, ¿no? Yo lo he vivido, el cerrajero, la señora de la limpieza. Sí, yo lo he vivido en casa de mis abuelos. Incluso la policía local, en la época de hace unos años, la alcaldesa Rita Barberá, recuperó el Día del Policía Urbano. Y estaba en la Plaza de la Reina, no sé si te acuerdas, Juan. Sí, que se ponía con el traje antiguo y era para recaudar juguetes para los nenes. O lo que fuera para los niños. Ese tipo de cosas, ya sé que no se debe de hacer solo en Navidad, pero lo del barrendero es que era en Navidad. Pues mira, yo me quedo, digamos, del cariño que le tiene la gente, o el agradecimiento y el reconocimiento al trabajo que hacemos con los mensajes que nos llegan, porque los tiempos cambian y todo se moderniza, claro, a través de redes sociales, por medios electrónicos, de agradecimiento a tal o cual persona con nombre y apellidos diciendo es que limpia mi calle y lo hace muy bien y fenomenal. Me quedo con eso, la verdad. Hace poco Juanfran, iba yo por la calle, que a veces es que no, tú no vas nunca por la calle. Hay que trabajar. Y me encontré, no te voy a decir el sitio, Alejandro, pero le comento me dejó impactado por la respuesta. Digo, mira ahí eso de las palomas. Dice, mire señor, yo es que hoy sustituyo al compañero
pero seguro que habrá dado aviso, pero yo voy a dar otra vez aviso. Y me quedé. Digo, hombre, podía haber dicho, ya da aviso a mi compañero. Estabas tú ahí tocando la moral, ¿eh? Es que, vamos a ver, es que hoy en día las palomas son un problema. Pero hay un problema, el problema no es la limpieza, el problema es que hay muchas palomas. No, palomas y que te dejan el suelo hecho un cisco. Y eso solamente eso no lo puede hacer el barrendero. Tiene que ir una máquina especializada en ese tipo de limpieza. Pero que el operario con el cable, que era de SAP, podía haber dicho, pues mi compañero habrá pasado el aviso. Y se queda ahí la película. No, dijo, mira, no, aparte también voy a recalcar yo el aviso de nuevo. Eso es responsabilidad también del personal. Y eso yo creo que pasó eso entonces porque en lo la tiene, porque tienen los protocolos establecidos, porque el personal está mentalizado y está implicado con su empresa, y eso desde recursos humanos es un trabajo como las hormiguitas, ¿no, Alejandro? Poquito a poquito, sembrando, y al final pues la gente responde, ¿no? Hay una cosa de la Dana que no les hemos preguntado a muchos de los que han venido por estos estudios. ¿Por qué están reconstruyendo en el mismo sitio si es el sitio donde ha ocurrido y puede volver a ocurrir? Bien, esa es una buena pregunta. Nosotros tenemos confianza en que no vuelva a ocurrir. De que algo como esto o no vuelva a ocurrir. Pero me has entendido la pregunta. Perfectamente. O por lo menos que desde luego... Yo no digo que no te vayas ahora... Yo no estoy diciendo que te vayas de Paiporta, ojo. No, estamos muy a gusto allí. O que por lo menos entiendo que ahora estamos desde luego bastante mejor preparados. En el trabajo que compete a la empresa, desde luego internamente, te aseguro que estamos mucho mejor preparados y con unos protocolos que han demostrado ser muy útiles. Y bueno, hay que tener confianza en que las administraciones hagan también su parte y ejecuten las actuaciones que haga falta. Estaría bien. Alejandro, ¿y cómo ves el futuro de SAP? Pues mira, por estas casualidades de la vida, este año en 2025 SAP cumple 125 años, que para una empresa es realmente mucho tiempo. Y hemos tenido, después de la situación de la Dana, hemos tenido la satisfacción de que en el mes de mayo, cuando se cumplían los 125 años, y a iniciativa de la empresa hicimos una gran celebración compartida con toda la plantilla en nuestras reconstruidas instalaciones de Paiporta. Montamos un evento, contamos con la presencia de la alcaldesa de Valencia, que vino a agradecer no solo la trayectoria de la empresa, sino el trabajo que había tenido muchísima gente en una situación tan complicada. Transmitimos a otros centros de trabajo de la empresa en directo los discursos, tanto de la alcaldesa como de la dirección de la empresa. Lo hicimos en nuestros centros de Cullera, en Alicante, en Guadalajara, en Cantabria, etcétera. Y bueno, y luego hubo una comida que la empresa ofreció para todos sus más de 2.000 trabajadores. El futuro, pues el futuro obviamente lo veo con bastante esperanza, porque después de haber podido superar la Dana, SAP está ahora prácticamente en su mejor momento. Estamos innovando en un montón de cosas, estamos mirando el futuro con una mentalidad de mejora y de expansión, y obviamente esto es un trabajo del día a día, es un trabajo duro, cuesta porque es un sector extremadamente competitivo, pero creo que estos 125 años son el preludio de algo bastante mejor y mucho más grande. Paco, una más, venga. Yo, como estamos hablando últimamente de la inteligencia artificial, ¿en la empresa estáis ya utilizando la inteligencia artificial y en qué medida puede repercutir en...? Ya no es el futuro, es el presente, pero si la estáis acoplando... Es el presente, Paco, efectivamente. ¿Y qué estáis haciendo en estos momentos con ella? Tenemos un plan de digitalización de la empresa y obviamente una parte de esa digitalización pasa por la utilización de la inteligencia artificial. ¿Vale? Pero siendo como somos una empresa grande en plantilla y en medios y dispersa geográficamente, hemos implantado, y estamos todavía en ello, un plan de digitalización de procesos para poder llegar con el método SAP a todas las partes donde estamos. ¿Con el método SAP? Además, Sí. Muy bien. Hay una metodología para que todo el mundo esté aquí, esté en Cantabria, esté en Guadalajara, donde esté, utilice los mismos procedimientos en toda la empresa. Es una forma de homogeneizarlo y, por tanto, de optimizarlo. Y obviamente la inteligencia artificial ha entrado en esto con fortaleza. ¿Vale? Tenemos un departamento de digitalización con unos profesionales que están en vanguardia, y aquí sí te diría que casi cada día hay alguna novedad. Esto realmente va a una gran velocidad. A mucha velocidad, ¿eh? Sí, y nos está ayudando obviamente en este proceso de homogenización y de digitalización. Hay una cosa que estamos hablando de recogida de basuras, pero yo quiero ver mi calle, mi parque limpio.
También eso, en la Dana, en los parques también, aquello, no llegasteis a los parques, hemos incidido mucho en la recogida de basura, que es lo más importante, porque no recoger la basura significa, y vosotros habéis tenido huelgas, hace tiempo que no tenéis una huelga, en Valencia no hay huelgas de basuras. Pero cuando en Valencia habido, yo no he conocido ninguna y llevo 26 años. Yo sí que hace un tiempo conocí una, pero tiempo ¿no? Y en otras ciudades las hemos conocido, que de huelga de basura significa también insalubridad, pero que también mantenéis los parques y jardines. Sí, y en las ciudades afectadas por la Dana, que han sido 100 y pico, no solamente era la Paiporta y alrededores. Ahí también estuvisteis vosotros. Sí, claro. Nos hemos centrado obviamente en lo crítico. Exacto, que es lo más en crítico. aquellos momentos la recogida de basuras. Hay que decir también que en los primeros días de la recogida, pero luego la cantidad de muebles. Sí. La recogida de muebles. De miles de toneladas de muebles que hemos recogido, por gente que por desgracia en las plantas bajas sobre todo se habían perdido, ha sido algo totalmente inaudito. La mayor parte de muertes ha sido en plantas bajas. Sí, correcto. Vale, entonces, lo crítico en aquellos momentos era obviamente la recogida y la limpieza, pero bueno, SAP tiene también otros sectores donde presta servicio, y en este caso el que tú me preguntabas es el mantenimiento de los jardines públicos, ¿vale? Aquellos que se vieron afectados por la Dana los hemos ido recuperando, y los que no, pues seguimos con su mantenimiento habitual. También tenemos un área de depuración de aguas residuales, que obviamente, pues mira, por ejemplo, la depuradora de Pinedo, que es la mayor de la Comunidad Valenciana, te puedes imaginar en aquellos estaría a reventar. Lo que fue. Sobrecargada. ¿Vale? Correcto, y de hecho está ahora acometiendo una modernización y una ampliación muy importante en las instalaciones. Entonces, por lo que nos conoce todo el mundo es por la limpieza y la recogida, pero nuestra jardinería también es un sector en el que llevamos muchos años, la depuración de agua. Tenemos también una división de obra civil de medio ambiente, pues por ejemplo el tanque de tormentas del Saler también lo hemos construido nosotros, y como eso te podría decir muchas. Ha hablado antes, y yo acabo, Juanfran, ha hablado antes de la alcaldesa de Valencia que fue allí a la instalación. ¿Y los alcaldes de la zona? ¿Os han dicho hola, estamos aquí, gracias por todo? Sí, la conclusión de todo esto sería dar las gracias a todo el mundo, porque desde el primer momento, y ya que hablamos de la política local, todo el mundo dentro de sus posibilidades, dentro del caos que eran esos primeros momentos, intentó hacerlo lo mejor posible. Entonces hemos contado con la colaboración de todos nuestros clientes, que son las administraciones, aparte del que ya he dicho, de la plantilla, voluntarios, etcétera, y con ganas de solucionarlo, con buena voluntad y buscando soluciones, es como conseguimos salir de aquella situación. ¿Qué te ha parecido? Pues me parece hay que tender puentes y no tirar barro. Correcto. Y hay que ser resolutivos también. Hombre, es que has visto la nave, ¿no? Cómo estaba y cómo... Y nosotros la hemos visto ya limpia y expedita, ¿eh? Por cierto, dijimos que tenemos que volver. Hombre, hay que hacer allí pero desde abajo. Desde abajo. Estaréis en vuestra casa siempre. Por último, Alejandro, ¿qué mensaje te gustaría enviar a todos tus trabajadores, a todo el sector en general, tras haber superado una situación tan difícil como ha sido la Dana? No, la palabra es gracias, evidentemente. Gracias a todos por el esfuerzo, por la implicación, incluso muchas personas con unas situaciones muy difíciles en su casa, que sé que venían a la empresa a hacer un gran esfuerzo de limpiar y luego se iban a su casa también a limpiar. Gente que había perdido, familiares que había perdido casi todos los bienes materiales y que demostraron algo que por otra parte yo ya lo sabía, pero se demostró particularmente en ese momento, y es la profesionalidad, la calidad humana de la gente y la implicación. Por tanto, en nombre de la empresa, y si me permitís en el mío propio, pues muchas gracias a todos, porque realmente fueron unos momentos en los que dimos el máximo y dimos lo mejor de cada uno. Pues mira, Mercedes, una de nuestras oyentes a la que le damos los buenos días, y que nos mande un numerito, Mercedes, nos dice: buenos días, no podéis imaginar lo que trabaja nuestro empleado de la limpieza en mi calle. Se merece y tiene ganado el cielo. No sabéis lo gorrina que es la gente. ¿Ha dicho eso? Sí, Mercedes Yago. Bien, pues me alegro de que uno más, como todos, pues hagan bien el trabajo, y sobre todo queremos que la gente pues esté contenta y vea realmente y valore el esfuerzo tremendo que supone mantener nuestras calles limpias, recoger la basura, mantener los jardines bien mantenidos. Es un esfuerzo sobre todo diario. ¿Sabes qué pasa, Alejandro? Que tú estáis en Paiporta, tal, pero tú vas por Valencia y ves SAP y es como nuestro. Porque es valenciano.
Sí, pero ¿sabes lo que es el sentimiento ese de pertenencia, Paco? Decir, claro. qué orgulloso estoy de que mi gente sea la que... Es que la V de SAB es Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia. De Valencia. Llevamos 125 años en Valencia desde el primer momento, de forma ininterrumpida. Y obviamente, aunque tenemos ahora una presencia geográfica por toda España, pero que duda cabe, nuestro corazón está en Valencia y estamos totalmente imbricados en la vida de la ciudad, más allá de lo que es nuestro trabajo con los patrocinios de los que hablábamos, con participación en la vida ciudadana. Sí, efectivamente. El capellán de Les Roques, que está aquí. Tengo detrás siempre a uno de... El día que Agricultores de la Vega deje de estar presente en esa parte contratante, yo creo que la esencia valenciana está desapareciendo. Pues entonces me estás dando la razón. No, yo te la estoy dando, por supuesto, que estoy agregando y estoy sumando lo que has dicho. Pero el capellán de Les Roques es otra cosa. Pero que eso me es refiero otra por cosa. la Eso es del flamero, si quieres. No, por la procesión del Corpus, que están ellos siempre presentes. Por supuesto. En esa esencia valenciana que tienen y de tradición valenciana. Menuda sudada llevaban. Cuando una empresa de estas características empiece a dejar de participar en este tipo de actos, la esencia valenciana estará desapareciendo. Eso te lo dejo yo aquí. Trabajamos cada día para continuar ahí y que sea por muchos años. Pues Alejandro Carles, director de Recursos Humanos de SAB, por 125 años más, ¿no? Ojalá. Nosotros no lo veremos, o igual sí, no sé, conforme está hoy el panorama, igual nos dicen que hay una pastillita para más, pero enhorabuena por el trabajo que hacéis, enhorabuena por esa autorreconstrucción, enhorabuena por seguir trabajando por el bienestar de los demás, que yo creo que eso es fundamental. Y te voy a decir una cosa, ole ese departamento de recursos humanos, ole esa dirección por cómo tratáis a vuestros empleados y por cómo hacéis de un negocio una familia. Así que Alejandro, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Muchas gracias. ¿Queda pendiente, Paco, ir allí? Sí. ¿Con todo el tinglao? Sí. Vale, pues nada, señor Barea. Y con rolas. Señor Barea, Dígame. que le dejo que se vaya. Luego le llamaré. Vale, pues hasta luego. Hasta luego. Alejandro, un auténtico placer, como siempre. Igualmente, muchas gracias. Nos vamos un momentito al informativo y continuamos aquí en Mañana es Tarde. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. SAB, Agricultores de la Vega de Valencia, empresa con más de 120 años de servicio como especialistas del medio ambiente. Presentes en más de 80 municipios de la Comunidad Valenciana. Agricultores de la Vega, comprometidos con la calidad y la innovación, aportando soluciones medioambientales eficientes. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. La Comisión Europea abrirá una investigación antimonopolio sobre posible colusión entre el Deutsche Börse y Nasdaq. Su objetivo es determinar si las empresas infringieron las normas de competencia al coordinar su conducta en el sector de cotización, negociación y compensación de derivados financieros. Bruselas sospecha que Deutsche Börse y Nasdaq acordaron no competir en el espacio económico europeo, asignaron la demanda, coordinaron precios e intercambiaron información comercial sensible. En los mercados financieros, las plazas europeas parecen incapaces de frenar la caída y cotizan con recortes a pesar de las señales de resistencia que presentó ayer el mercado laboral estadounidense, que permitieron suavizar los temores económicos. Aún así, dice Tomás García Purriños de Santander Asset Management, las caídas no están siendo especialmente abultadas. Hemos visto caídas tampoco tan abultadas, salvo valores concretos, lógicamente, pero yo hablo a nivel índices y, por lo tanto, yo creo que entra todo dentro de la normalidad y de un tema de velocidad, ¿no? De cómo ha sido la subida de mercado, de cómo está siendo la subida del mercado en este 2025, más que de problemas que tengan que ver con los fundamentales propios de la economía, porque no han salido datos realmente preocupantes, más bien todo lo contrario, dentro de los que han salido, debido al shutdown, y luego los resultados empresariales, salvo, insisto, pequeños, algunas empresas concretas, pues los resultados están siendo muy fuertes. Plazas europeas que operan con caídas, salvo el IBEX 35 lo hace con subidas del 0,15%,
22 puntos. París abajo un 0,58%, recortes del 0,13% para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un 0,13% a 5.661 puntos. Dentro del IBEX 35, el goteo de resultados empresariales se diversifica de la mano hoy de valores como ArcelorMittal, Logista y Rovi. La siderúrgica ha aumentado un 19% su beneficio, Logista gana un 8,8% menos debido a la incertidumbre, mientras que Rovi cierra septiembre con una caída en su beneficio del 14%. Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Ambank. Se vio muy beneficiada por esas dinámicas positivas post pandemia, pero que vinieron de forma muy importante en corto plazo y a la misma velocidad que vinieron, pues se fueron. Y está en un periodo de consolidación del negocio. Ha tenido pues una caída respecto al año pasado, pero era un poco lo que esperaba el mercado. Y sí que es cierto que la guía para el 2026 pues espera que haya un crecimiento de ingresos en torno al 8 o 10%, con lo cual parece que retoma la senda positiva. Acciones de Laboratorios Rovi que paran hasta ahora con caídas del 3,21%. Los títulos de Logista lo hacen con subidas del 0,97%, mientras que ArcelorMittal destaca en la zona alta de la tabla con un repunte del 4,95%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,18%, se compra y vende a esta hora a 1,15 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa, el Brent arriba un 0,61%, 63 dólares 91 centavos. Y el Gobierno mantiene su mano tendida a Junts tras el anuncio de esta formación de presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Ejecutivo. Desde Moncloa reiteran además que siempre cumplen con sus compromisos. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Creo que en ese sentido permítanme que reitere el mensaje de normalidad en cuanto a la actuación del Gobierno, en cuanto a la actuación en la negociación de todas las leyes que tenemos pendientes, tendiendo la mano e intentando avanzar en la consecución de consensos y de mayorías suficientes como para aprobar leyes que son leyes que benefician al conjunto de la ciudadanía. Como acabamos de escuchar, el Gobierno mantiene la mano tendida a Junts después de, como decimos, de que la formación de Carles Puigdemont haya anunciado que bloquea la legislatura. No hi haurà pressupostos, no hi haurà sostre de despesa, no hi haurà negociació. No habrá, dice Miriam Nogueras, portavoz de Junts, no habrá ni presupuestos, ni habrá techo de gasto, ni habrá, dice, negociación. Y ya tenemos sobre la mesa de la decisión de tipos del Banco de Inglaterra. Mantiene los tipos de interés en el 4%. Otras noticias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a la justicia española en su decisión de restringir los derechos políticos de los independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras cuando estuvieron en prisión preventiva durante el llamado Procés. En la sentencia adoptada por unanimidad en la Corte con sede en Estrasburgo rechaza los argumentos de los demandantes de que la justicia española violase varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del protocolo adjunto. En los tres casos, el tribunal no observa ningún elemento de ilegalidad o arbitrariedad en la decisión jurídica que motivó el ingreso provisional de Sánchez, Turull y Oriol Junqueras en la cárcel. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Mel, polen, torrons, cosmètics, salut natural. Vine a Fibamel, la Fira Valenciana de la Mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Col·labora València Turisme. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com.
Hay arroces. Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajeve. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. ¿Lo has imaginado? Taunic.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva, un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Veus de Festa, con Juanfran Barberá. Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde tienes una cita con los protagonistas de nuestras fiestas y tradiciones. Veus de Festa, con Juanfran Barberá, en Radio Intereconomía Valencia. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde. Pasan casi 9 minutos de la 1 del mediodía de este 6 de noviembre. Recordaros que nos queda un número para completar la apuesta de Lotería Primitiva de esta noche, que jugamos con 31 millones de bote. Y sí. Oye, qué bien nos vendría a todos. Bueno, el caso es que con esta sintonía nos acercamos a la central de Policía Nacional de Valencia, concretamente a su departamento de prensa, y hablamos con una de sus portavoces, Laura Ripoll. Laura, muy buenas. Muy buenos días, Juanfran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos. Bien. Bueno, no nos quejamos, de jueves. Exacto, de jueves ya. Bueno, Laura, ¿todo bien? Todo bien, vale. Perfectamente, trabajando como siempre. Eso, ¿cómo decían aquello de el trabajo dignifica? Exacto. Pues vosotros que no paráis ya, no te quiero ni contar. Bueno, hoy queríamos hablar de ojito con quien metéis en casa. Ojito. Sí. Porque desde Policía Nacional se ha detenido en Valencia, en 2 barrios, a empleados de hogar que robaban joyas en las casas donde trabajaban. Efectivamente. Esto ha sido 2 investigaciones diferentes, pero con hechos con muchas similitudes. Y además las detenciones se han producido en fechas muy próximas. Un caso es en el distrito de Ruzafa, que ha llevado a la investigación pues el grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de allí, de Ruzafa, y el otro caso lo ha llevado a la investigación el grupo de investigación de la Comisaría de Distrito de Abastos. Pues en ambos casos se sospechaba, ¿no?, de que las mujeres que trabajaban allí como empleadas de hogar podían haber sustraído joyas y en otro caso dinero durante bastante tiempo, pues porque iban viendo que desaparecían, ¿no?, y que nadie había accedido mediante fuerza, no se había
cometido ningún robo con fuerza en los domicilios donde desaparecían esas joyas. Concretamente, en el caso de Ruzafa, la investigación ha permitido que finalmente se detenga a una mujer de 33 años como presunta autora de un delito continuado de hurto. Continuado porque, al parecer, sustraía las joyas durante meses. Hizo esto, joyas del domicilio donde trabajaba. También en este caso se detuvo a la madre de esta empleada de 54 años de edad como presunta autora de un delito de receptación por vender esas joyas a sabiendas de que procedían de hurtos cometidos por su hija, y los vendía en establecimientos de compraventa de oro. La investigación comenzó a raíz de una denuncia de la víctima, en la que manifestaba que durante mucho tiempo, varios meses, le estaban desapareciendo joyas, ¿no? Gran cantidad de joyas del interior de su vivienda. Y como decíamos, efectivamente no se había producido aparentemente ningún robo con fuerza en el domicilio. Comenzó las pesquisas por parte de los compañeros de Policía Nacional de allí de Ruzafa, y finalmente averiguaron que era la mujer que trabajaba como empleada de hogar en el domicilio la que habría hurtado pues estas joyas. Localizaron los compañeros varios establecimientos, ¿no?, de compraventa de oro, en los que tanto la detenida como la madre de esta, como decíamos, habrían vendido las joyas sustraídas para obtener un beneficio económico. Y bueno, en parte hay un final feliz, digamos, ¿no, Juanfran? Porque lograron los compañeros recuperar parte de esas joyas hurtadas. Había de todo: relojes, pendientes, anillos, todo ello de oro, con un valor cercano a los 100.000 euros. Y fueron finalmente entregadas a su legítima propietaria. Entonces, al menos dentro de lo que cabe, se ha podido recuperar gran parte. También en el caso que decíamos de Abastos, Juanfran, se ha intervenido parte de las joyas sustraídas. En este caso, la detenida es una mujer de 38 años, detenida por los delitos de robo con fuerza, hurto y estafa. Esta había actuado no solamente en un domicilio, sino en varias viviendas de una misma familia, aprovechando que trabajaba en servicios de limpieza, incluso de cuidado de alguna de las personas, de los miembros de esta familia. Aprovechaba además que los domicilios a los que acudía, muchos de ellos estaban vacíos en el momento en el que estaba, para robar, sustraer numerosas joyas por un valor total más o menos de 20.000 euros. También a raíz de una denuncia, la Comisaría de Distritos de Abastos de Policía Nacional comienza una investigación en la que se sospecha finalmente que la presunta autora era esta mujer que trabajaba como empleada de hogar y cuidadora, y también se comprobó que tanto ella como su pareja habían vendido en muchos comercios de compraventa de joyas las joyas sustraídas por un valor de 15.000 euros, las que habían vendido. Habían obtenido un beneficio de 15.000 euros vendiendo esas joyas. Laura, perdona, en los dos casos, ¿son personas mayores? Las víctimas. Sí. En algún caso es de mediana edad, y en el caso que decimos de Abastos, eran domicilios de varios miembros de una misma familia, pero una de las víctimas sí que era nonagenaria incluso. Pero eran varios miembros de una misma familia, que esta empleada trabajaba para varios miembros de esta familia. Entonces hay varias víctimas, digamos, ¿no? Entre ellos una nonagenaria que, como siempre decimos aquí desde Policía Nacional, parece que son víctimas más vulnerables, ¿no? Los más mayores, por esa confianza, aunque realmente cuando tenemos una persona, porque en este caso de Abastos que decimos, llevaba 5 años trabajando como empleada para esta familia, quiero decir que lleva bastante tiempo. Entonces, a veces podemos tener sospechas, pero otras veces, desgraciadamente, aunque no sospechemos, se pueden dar podemos ser víctimas de estos delitos.
Por supuesto, queremos decir, estos son casos aislados, no pensemos que todas las empleadas de hogar no vamos a generalizar, ¿no? Escucha, este estamos caso viendo lo queremos llevar imágenes y bueno, pendientes, sortijas, gargantillas, relojes, sí. Sí, lo único pues eso, que a veces pues eso, observar que no nos falten, porque si lo hacen como hacía una de ellas a lo largo de varios meses, pues igual no nos vamos dando cuenta, ¿no? A lo mejor son cosas que no utilizamos a diario, no lo tenemos guardado, y poco a poco pues lo iban hurtando. En este caso pues hicieron lo que debe hacerse, ¿no? Acudir a la Policía Nacional, interponer una denuncia. Puede haber sospechas, pero bueno, se abre una investigación y bueno, hasta que finalmente pues se llevan unas comprobaciones, como en estos casos con las casas de compraventa, ¿no? Se comprueba esas transacciones que ha podido haber y de este modo pues se ha localizado a las presuntas autoras, y en el caso de Abastos pues las investigaciones continúan abiertas, porque pueden haber incluso más detenciones por personas que actuaron junto a ella en la venta de joyas posteriormente. Pues el caso es que se han pillado y encima final feliz. Efectivamente, sí, se han recuperado gran parte de lo sustraído, al menos. Eso es importante. Y bueno, y también me querías contar que de Policía Nacional habéis puesto en marcha la Oficina Nacional de Accesibilidad para impulsar medidas en atención a personas con discapacidad. Cuéntame, porque es súper interesante. Sí, esto fue ayer el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, junto a la subdirectora general del Gabinete Técnico, la comisaria principal, Eulalia González Peña, pues presentaron ahí en Madrid la puesta en marcha, como bien decías, Juanfran, de esta Oficina Nacional de Accesibilidad de la Policía Nacional. A ver este nombre, ¿qué significa, no? Tanto nombre. El objetivo es básicamente que exista una unidad específica dentro de nuestro cuerpo, de la Policía Nacional, para que aglutine toda la información acerca de los recursos disponibles en materia de accesibilidad universal y discapacidad en la institución policial, ¿no? Favorecer la formación y especialización del colectivo policial, de quienes trabajamos aquí en la Policía Nacional. Y nada, su principal objetivo es pues aunar criterios, ¿no? Para que haya una asesoría más efectiva en materia de accesibilidad en relación con la Policía Nacional. ¿El objetivo cuál es? Pues en resumidas cuentas, compran, porque esto a lo mejor es mucha palabra. La Policía Nacional somos un servicio, como sabes, para los ciudadanos. Es nuestro principal objetivo, ¿no? El servicio a la ciudadanía. Y queremos que todos esos ciudadanos pues estén atendidos como deben, incluidas las personas con discapacidad. Entonces intentamos que haya una formación cada vez mejor dentro del colectivo policial y se tomen unos recursos y unas medidas encaminadas también para que este ámbito de la sociedad pues se trate en igualdad de condiciones que cualquier otro, ¿no? Que esa discapacidad no sea impedimento. Un impedimento, gracias. Un impedimento para dar un servicio como debe ser a esos ciudadanos. Entonces el objetivo es, aunando en una unidad específica todos esos recursos y esa formación, poder dar una mejor respuesta. Claro, y todo esto revierte en sí, claro que sí, derechos humanos, igualdad, claro, que es algo de lo que estamos al cabo del día con todo tipo de noticias y que poco a poco también desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues hay que ponerse al día también, evidentemente. Por supuesto, la sociedad avanza y todas las instituciones, incluida la Policía Nacional, pues debe avanzar con ella y adaptarse a las nuevas exigencias sociales. Cada vez os ponen más faena, pero yo creo que estáis encantados. Exacto, todo lo que sea en beneficio del ciudadano, sí. Bienvenido sea. A ver, yo el otro día lo recordaba con María José, ¿no? Que en la Dana no se dudó enseguida en montar
las oficinas portátiles para poder hacer el DNI, porque había que hacer documentos. De hecho, lo hablé contigo en aquellas fechas y no se dudó ni un segundo en mandar ahí al operativo para que la gente pues pudiese sacarse el DNI, porque había que hacer seguros, había que volver a hacer papeleos y todo lo que sea poder agilizar y más en esas situaciones, ¿no? Mejorar una situación en la que se encuentra un ciudadano, todo lo que sea poder ayudar, pues lógicamente desde la institución policial siempre se va a intentar que así sea. Bueno, pues Laura, que como siempre un placer charlar con vosotros, por además hoy pues hay que recordar eso, ¿no? Que ojo con lo que tenéis en casa pero no bueno, ojo, pero sino vamos no, aquí no se demoniza a nadie. Sospechas directamente, no, porque, pero sí que es cierto que es lo que tú decías, ¿no? Que esto es como en todos los sectores de la sociedad. Correcto. Profesionales, hay de todo y luego siempre pues hay. Pero claro, está la picaresca, ¿no? Oyen, ¿no? Hoy un pendiente, mañana pero gracias a Dios la mayoría pues son bellísimas personas en todos los sectores profesionales. Y luego el próximo... Siempre los garbanzos negros son los que más... bueno, es que en la paella un garbanzo negro es lo peor. Luego, el día 27 serán compañeros de participación ciudadana nos van a dar consejos porque llega el Black Friday. Lo confirmaremos, pero sí, es la idea que den unos consejitos. ¿No pueden venir aquí? Si vienen bien. Bueno, pues lo intentaremos, hablaremos. Estaría guay. Lo intentaremos gestionar. Vale, bueno, pues Laura Ripoll, portavoz de Policía Nacional en Valencia. Un auténtico placer, Laura. Como siempre, hablar con vosotros es un gustazo. Que tengáis buen día y buena Igualmente, buena semana. Hasta luego. Era Laura Ripoll, portavoz de la Policía Nacional de Valencia. ¿Qué nos ha contado hoy? Pues mira, hoy nos han hablado de dos actuaciones policiales que han sido muy similares, una en Abastos, otra en Ruzafa, en relación en la detención a empleadas de hogar por robo de joyas, que luego pues iban esto a lo del compro oro, cambio joyas por oro, tal cual, pues todo esto. Pero las pillaron y recuperaron la mayoría del material. Y por otro lado, que me parece maravilloso, que se ha puesto en marcha desde la Policía Nacional la Oficina Nacional de Accesibilidad para impulsar medidas en atención a personas con discapacidad. O sea, hay que ponerse al día, ni más ni menos. Esos han sido los temas que hemos tratado hoy con nuestros amigos de Policía Nacional, en este caso con su portavoz, Laura Ripoll. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Bodegas Vicente Gandía te invita a descubrir el origen de los grandes vinos valencianos en la finca Olla de Cadenas. Sumérgete en una experiencia inolvidable recorriendo sus viñedos en el tren del vino y visitando el Museo Arte de Barrica. Reserva online en olladecadenas.es y descubre la finca Olla de Cadenas de Bodegas Vicente Gandía. Un mundo de sensaciones. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Mel, Polen, torrons, cosmètics, salut natural. Vine a Fibamel, la fira valenciana de la mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Colabora Valencia Turisme. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Veus de Festa, con Juanfran Barberá.
Todos los lunes de 7 a 8 de la tarde tienes una cita con los protagonistas de nuestras fiestas y tradiciones. Veus de Festa, con Juanfran Barberá en Radio Intereconomía Valencia. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. ¿Lo has imaginado? Taunic.com. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. ¿Hay arroces? Y arroces. En Granja Santa Creu disfrutarás del auténtico sabor de los arroces valencianos, elaborados al estilo tradicional con el excelente arroz bomba, rodeado de espléndidos jardines en un entorno tranquilo. Restaurante Granja Santa Creu, especialistas en arroces y cocina de mercado. Autovía de Muz, salida 16. Urbanización Montesano, San Antonio de Benajever. Abierto de martes a domingo. Reservas en el 96-274-0056. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde y hoy hablamos con una de las voces más reconocidas del misterio y de la literatura en español. Periodista, investigador, narrador incansable y autor de la legendaria saga Caballo de Troya, Juan José Benítez, lleva más de 5 décadas explorando los límites entre lo posible y lo desconocido. Su nuevo libro, Están aquí, llega con una afirmación contundente. Los extraterrestres no solo existen, sino que ya están entre nosotros. En sus páginas, Benítez reúne documentos, testimonios de pilotos, militares y científicos y su propia experiencia tras años de investigación sobre el fenómeno OVNI. Hoy queremos conocer qué hay detrás de este trabajo, cómo se gestó y qué verdades o qué preguntas nos deja sobre la mesa. Señor Benítez, bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien. Aquí sigo a la brecha. Madre mía, pues se lo ha currado, con perdón, porque casi 1000 páginas, o sea, se lo ha currado, pero bien. Sí, la verdad es que llevo más de 30 años trabajando en ese sector de los militares. Uh-huh. Y de cómo ocultan esa información desde la Segunda Guerra Mundial. Señor Benítez, Están aquí es una afirmación, me da la impresión, ¿no? Más que un título. ¿En qué momento sintió que ya no podía hablar de hipótesis, sino de certeza? Bueno, pues al poco de empezar la investigación, en el año 72, cuando ya había hablado con muchos testigos, yo me di cuenta que aquello era real, que es un fenómeno, el tema OVNI es un fenómeno
real, auténtico. Y bueno, a partir de esos momentos yo seguí trabajando y me di cuenta de lo triste que es que los militares en todo el mundo nos ocultan la información. Nosotros estamos pagando sus sueldos, sus sistemas de defensa, etcétera, y ellos a cambio nos ocultan la información sobre el tema OVNI, por ejemplo, y de otros muchos temas también, claro. Lleva más de medio siglo investigando el fenómeno OVNI, eso es irrefutable. ¿Qué diferencia este libro de los anteriores? ¿Qué le decidió a publicar esto ahora? Pues precisamente el hecho de que ya llevaba mucha información, más de 30 años recogiendo documentos, testimonios de los propios militares, y me pareció que ya era un momento oportuno. Yo tengo 80 años y no voy a durar siempre. Creo que es mi obligación como periodista, en primer lugar, y como investigador, pues sacar a la luz todo aquello que yo pueda encontrar y que considere que es interesante y útil para la opinión pública. Dice que el material, lo hemos dicho en la introducción, que procede de fuentes militares y oficiales. ¿Nos puede contar cómo logró acceder a estos testimonios y documentos? Pues buena parte de esos documentos y testimonios son consecuencia del disgusto que tienen algunos militares con respecto al comportamiento de sus compañeros. Cuando aquí en España se produce la desclasificación del archivo OVNI de la Fuerza Aérea en el año 92, pues fue tal tomadura de pelo la desclasificación que muchos militares no estuvieron de acuerdo, y bueno, a partir de esos momentos me han facilitado información confidencial que demuestra que sí, que el fenómeno OVNI es real, pero que nunca salieron a la luz, precisamente, repito, por el disgusto que tenían estos profesionales, ¿no? El libro está lleno de casos, ¿no? ¿Podría contarnos alguno en concreto que le haya impactado especialmente? Bueno, pues hay muchísimos, ¿no? Pero yo recuerdo uno de una ingeniera norteamericana que trabaja para NASA y que después de muchos años de perseguirla, pues accedió a contarme cómo ella participó con los militares norteamericanos en el intento de saber cómo funcionaban una serie de piezas que habían sacado de la nave que se estrelló en el año 47, en julio, en Roswell, en Nuevo México, Estados Unidos. Bueno, estuvo 2 semanas en una base secreta intentando averiguar si esas 5 piezas que le dieron procedentes de la nave estrellada en Roswell, si funcionaban. Y me dijo, bueno, funcionó una, solo una. Con esa pieza, el piloto, a voluntad del piloto, el fuselaje del avión se podía cambiar, se podía modificar, se podía, las alas, el fuselaje, la cola, etcétera, podían cambiar de posición. Y bueno, pues dada la seriedad de esta mujer, repito, es ingeniera aeronáutica de NASA, pues me pareció un caso espectacular, ¿no? Y se siguen sacando lo que llaman tecnología inversa de esa nave estrellada. ¿Qué papel cree usted que juegan los medios de comunicación y los gobiernos en mantener el silencio, ¿no?, sobre este tipo de fenómenos? Bueno, los gobiernos no tienen nada que ver. Los políticos generalmente no están interesados por este tema. Hay que diferenciar entre las cúpulas militares y los políticos. Los que verdaderamente saben, los que están ocultando la información a la opinión pública hace 80 años, son las cúpulas militares. En sus investigaciones, ¿ha encontrado coincidencias entre los relatos de testigos de distintos países o épocas? Sí, muchísimas coincidencias, tanto en la forma, por ejemplo, de las naves, en el comportamiento, en las velocidades, en los giros en ángulo recto, como en el aspecto físico de los tripulantes de esas naves. Es una coincidencia extraordinaria. Hay miles de testimonios de gente que ha visto ocupantes de estos objetos, de estas naves, y que los describen exactamente igual un señor de Estados Unidos que un señor de Pakistán.
Señor Benítez, una pregunta personal. ¿Y usted por qué cree que no interesa que salga esto a la luz? ¿Por qué no interesa cuando usted, por ejemplo, en esta obra, en Están aquí, hay un montón de casos documentados y que están ahí, ¿no? Como dice el libro. Pues sí, yo lo he preguntado a los propios militares y los de récord. Ellos te cuentan que, bueno, ellos saben perfectamente que se trata de naves que no son humanas, con una tecnología mágica, que violan los espacios aéreos cuando les da la gana, se colocan encima de las centrales nucleares o de los hilos atómicos o de las bases, etcétera, pero no pueden hacer absolutamente nada, porque los reactores que tenemos nosotros no alcanzan las velocidades que tienen estos objetos, estos ovnis. Entonces, ¿qué pasa? Los militares, lógicamente, piensan, no podemos decirle al ciudadano o al contribuyente que no podemos hacer nada contra esos objetos, esas naves. En conclusión, no existen, se guarda silencio, se guarda secreto, y si alguien dice que ha visto no sé qué, pues se le desmiente, y se le ridiculiza sin ningún pudor. Claro, porque la siguiente pregunta es si usted cree que la humanidad está preparada emocional y culturalmente para asumir una presencia extraterrestre confirmada. No está preparada, y además no sería bueno que se produjera ese contacto oficial y público. ¿Por qué? Pues porque habría que revisarlo todo. En esta sociedad habría que revisar cuál es el sistema religioso perfecto, o el sistema cultural o económico sanitario. Y eso nos llevaría a un enfrentamiento entre nosotros mismos. Es decir, no es oportuno que se produzca una declaración, una visión pública de estas naves. Se ven estos objetos de forma fugaz durante unas horas o minutos o días, pero no oficialmente. En Caballo de Troya usted mezclaba la religión y el misterio. Y en Están aquí, la realidad y la ciencia. ¿Hay un hilo invisible que une todas sus obras? Pues hombre, yo creo que el hilo invisible es sembrar la duda. Sembrar la duda respecto a lo que nos han enseñado durante siglos, que probablemente no es cierto. Es decir, lo que nos cuenta la religión no tiene nada que ver seguramente con la verdad. Y lo que nos cuenta la ciencia, pues igual. La ciencia del siglo XVI quemó vivos a varios señores que decían que la Tierra no es el centro del universo, y que además se mueve. Bueno, pues ahora más o menos está pasando lo mismo. Es decir, la gente, los científicos niegan que pueda existir vida en el espacio, pero bueno, se repite la historia. Claro, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Se repite la historia y volvemos a caer en los mismos errores. Después de tantos años investigando, ¿hay algo que todavía le sorprenda o que le genere dudas? Hombre, me sorprenden muchísimas cosas. Yo como periodista tengo los ojos siempre muy abiertos, ¿no? Y la curiosidad siempre de pie. Y el mundo está lleno de sorpresas y de cosas buenas, interesantísimas. Y lo que sí que hay que dejar claro, señor Benítez, es que este libro no es un libro de ciencia ficción. No, para nada. Es un libro muy terrestre, con los pies en el suelo y además peligroso. Peligroso para mí. ¿Usted cree? Sí. Peligroso en el sentido de que conozco un poco cómo actúan los servicios de inteligencia militar y en medio mundo, y bueno, pues cuando algo les resulta incómodo, molesto, perjudicial según ellos, pues no tienen la menor duda ni menor problema en anular a esa persona. Pero claro, si los gobiernos callan, señor Benítez, y los testigos pues temen hablar, el papel de usted como periodista y escritor en medio de este silencio es fundamental. Pues hombre, yo creo que harían falta muchos JJ Benítez en el mundo investigando y sacando a la luz todas estas cosas, porque el tema OVNI es una parte muy pequeña de lo que nos ocultan.
No vamos a hablar de otros temas de tipo social, militar o económico, porque, bueno, nos tiraríamos de los pelos. No, bueno, estamos en un momento increíble en la sociedad. Y para finalizar, y no le entretengo más, señor Benítez, si efectivamente, como reza el título del libro, están aquí, ¿qué cree usted que esperan de nosotros? Pues probablemente nada. Es decir, estas civilizaciones, seguramente muchas de ellas nos están visitando desde la noche de los tiempos, si no son ellos precisamente los que nos han creado desde el punto de vista genético, insuflándonos la inteligencia humana. Entonces, como mucho están aquí viendo cómo van las cosas, pero no creo que esperen absolutamente nada. Pues, señor Benítez, un auténtico placer. Ojalá yo, con 80 años, tenga la mente preclara que tiene usted y pudiese llegar a aportar todo lo que usted aporta. Ha sido un auténtico placer charlar con usted sobre su nueva obra, Están aquí, editada por Planeta, que seguro va a ser todo un éxito. Repito, no es una obra de ciencia ficción, es una obra de testimonios reales. Y, señor Benítez, muchísimas gracias por habernos ofrecido un ratito de su tiempo. Muy bien, a ustedes, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias por haber participado hoy en Mañana es Tarde. Bueno, pues lo tengo aquí entre mis manos. JJ Benítez, Están aquí. ¿Qué ocultan los militares sobre los ovnis? Ya lo ha comentado él. Le da un poquito de miedo, pero lo tenía, como él decía, ¿no? Tengo ya 80 años, pues después de que he estado tanto tiempo investigando, ¿cómo no le voy a dar voz? Bueno, pues no es que no le dé voz, es que son concretamente 981 páginas. Para los amantes del fenómeno ovni, documentado, con testimonios, con imágenes. Creo que es una obra importante, es de las que con el paso de los tiempos se va a convertir en una obra de las de para toda la vida, que va a ser referencia para muchísima gente. JJ Benítez, Están aquí hoy en Mañana es Tarde. Hacemos un alto en el camino. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. Vuelven los biodías de Biopark. En noviembre todas las entradas a precio infantil. Solo compra online al menos el día anterior. En noviembre aprovecha los biodías de Biopark. Mel, Polen, torrons, cosmètics. salut natural. Vine a Fibamel, la fira valenciana de la mel. Del 7 al 9 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Colabora Valencia Turisme. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. Hoy en Mañana es Tarde, en nuestra cita con la palabra y con la emoción, hablamos de poesía, hablamos de música y de todo lo que nos falta cuando el amor se marcha. Nos faltó bailar. Ojo, no es solo un título, es una herida abierta y al mismo tiempo una caricia. Es el nuevo espectáculo del poeta Miguel Gane, donde la poesía se mezcla con la música en una sola voz.
En él se cuentan esas historias que compartimos, pero que también las dejamos sin dueño. Es la risa por encima de la lágrima, el verso canalla, la belleza del silencio y esa verdad tan humana, que decir adiós no siempre significa despedirse. Miguel Gane llega el día 20 a la Sala Rusafa para recordarnos que a veces el amor no termina, solo cambia de ritmo. Miguel, bienvenido a Mañana es Tarde, qué alegría volver a escucharte. Hola, muchas gracias, un placer estar aquí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, nada, pues con mucho viaje últimamente y bueno, pues ya enfocando también hacia Valencia, hacia esa cita del día 20 y con muchas ganas de estar por allí. Yo te echaba de menos, estuviste aquí en el estudio número 1 de Radio Intereconomía Valencia, estuvimos grabando y me llamó mucho la atención pues esa manera que tenías tú de generar tu poesía, ¿no? Tan directa, tan humana, tan comprometida. Y ahora llega Nos faltó bailar, que es un título lleno de nostalgia, ¿no? Nos faltó bailar. ¿Qué te ha faltado hacer? Bailar. ¿Qué significa para ti esa idea de bailar que quedó pendiente? Bueno, de alguna manera lo que tú mencionabas, ¿no? Que este espectáculo, más allá de la propia poesía y de la propia música, pretende contar una historia, y es la historia de una pérdida, de un desamor, de un desencuentro, pero no solamente con respecto a la pareja, sino con respecto a pues los años que pasan, con respecto a las cosas que dejamos de hacer por hacer otras cosas, ¿no? Sobre todo también habla de pues eso, de la amistad, habla también de la familia. Digamos que el tema principal es de alguna manera el paso del tiempo y las cosas que se quedaron atrás, porque como te decía, pues elegimos hacer otras, ¿no? A todo esto, pues la música habla el mismo lenguaje que la palabra, y la palabra se va adaptando a la música. Ese es el fenómeno diferenciador que tiene este espectáculo con respecto a otros, porque la variedad musical pues es bastante amplia, y al mismo tiempo la variedad temática de los poemas también. Eso te iba a decir, ¿no? El espectáculo une poesía, une música en una misma voz. ¿Cómo nació esa fusión? ¿Qué papel juega la música dentro de tus versos? Pues es que yo siempre he tenido curiosidad por los escenarios y he tenido curiosidad por sacar un poco las poesías de la librería y también de los libros, aunque si bien es cierto que la lectura es un acto muy íntimo, yo he tenido curiosidad por ver hasta dónde puede llegar un poema, ¿no? Y entonces pues nos juntamos con Nuria Bonet y con Brenda Sayuri, que son dos músicos espectaculares, y dijimos, bueno, yo tengo estos poemas, tengo este espectáculo que quiero montar, entonces vamos a ver cómo podemos darle forma y sobre todo formato, ¿no? Entonces pues ellas con su magia, por así decirlo, me propusieron varios conceptos para los poemas, y nada, y después ya pues montamos todo el espectáculo nuevamente, y pues decidimos descartar, decidimos añadir, decidimos, bueno, pues en algunos momentos, bueno, pues también interactuar con el público, ¿no? Que es también otro elemento diferenciador. Bueno, digamos que toda la música nace del ingenio de ellas, pero también se ha ido adaptando mucho a los poemas, porque pues cuando estaban construyendo esto, pues Brenda me decía, uy, pues aquí le veo yo pues unos graves muy altos en este formato de tecno, ¿no? Y aquí Nuria decía, es que yo aquí le veo un solo de guitarra muy interesante, porque bueno, pues habla de esto, y entonces pues hay una pieza que yo compuse hace años que habla de lo mismo, ¿no? Entonces bueno, pues digamos que fue una unión muy bonita entre los tres. Oye, en el texto del espectáculo se habla de la belleza del silencio. ¿Hay silencios que dicen más que un poema? Sí, hombre, desde luego que sí. Yo creo que nos lo encontramos muchas veces en nuestro día a día, cuando estás frente a alguien y no sabes qué decir, o cuando estás en ese silencio incómodo, o cuando simplemente provocas un silencio porque pues entiendes que es un momento en el cual
quieres tener cierta intimidad con alguien. Hay, desde luego que todas las cosas humanas, todas las cosas físicas son más importantes que todas las cosas que puedan decir todos los poemas del mundo, con lo cual al fin y al cabo no hay nada mejor que eso, que algo palpable, y sobre todo pues en este caso como es el silencio, creo que es un arma y al mismo tiempo es un derrotero, ¿no? Pero nosotros en el espectáculo, fíjate, también tenemos algún momento donde empleamos estos silencios para generar mucha más atención del espectador. La experiencia de llevar tu poesía al escenario y que haya público delante que respira en directo tus palabras, ¿cómo lo llevas? Pues bastante bien, la verdad. Estoy muy sorprendido conmigo mismo porque pues este es un espectáculo pues más serio, más allá de lo que es un propio recital de poesía, por así decirlo, más sólido. Yo pensé que lo iba a llevar un poco peor, eso de estar tan expuesto, porque en el escenario al fin y al cabo se ve todo lo que haces. Entonces pues la verdad que he desarrollado ciertos mecanismos para dejarme llevar mucho y para disfrutarlo, sobre todo yo, y para que los poemas no pasen solamente por la cabeza, sino también pasen por el estómago, ¿no? Entonces pues la verdad que ya te digo, bastante bien, y eso sí, voy mejorando día a día. Entonces a mí no sé, es un lugar cómodo, y pues la primera vez que me vieron mis amigos en el escenario pues conocieron una faceta de mí que no conocían, y eso me gustó, porque pues me decían, es que claro, es que eres un showman, yo no sabía que tú eras capaz de hacer esto en el escenario. Y la verdad que yo les dije, pues yo creo que tampoco, pero me salieron tantos mecanismos de autodefensa en ese momento que bueno, que salió pues una vena artística que bueno, que ahora estoy tratando de disfrutar y de explotar muchísimo, claro. Miguel, la historia que cuentas en el espectáculo es personal, es imaginada, ¿hay un poco de ambas cosas? Bueno, hay un elemento personal, naturalmente, porque la poesía que yo escribo, gran parte de ella no deja de ser pues personalísima, ¿no? Sobre todo cuando hablo del tema de la migración. Yo, pues ya sabes que soy rumano, entonces pues toda esa temática es bastante personal. Pero luego también hay poemas que hablan sobre rupturas de famosos. Tenemos un poema escrito para la ruptura de Shakira y Piqué, ¿no? Que dio tanto que hablar a todo el mundo. Entonces, bueno, empleamos elementos con los que se pueda identificar todo el mundo, y que la gente, sobre todo nuestro objetivo es que la gente pase un buen rato, que la gente se centre en el aquí, en el ahora, en ese presente que dura 75 minutos, donde bueno, pues todo lo demás se queda fuera, más allá de la puerta, y entonces nosotros lo único que tratamos de hacer es que los poemas conecten y eso, y no caer sobre todo en pues una monotonía que haga que la poesía suene todo el rato igual, y que bueno, que sea, digamos, un espectáculo que deje a la gente que no me conoce y que no me sigue indiferente, ¿no? Entonces bueno, pues además de nuestro objetivo, pues ya te digo, hay una combinación de ambos elementos, lo que hace pues que muchas veces la gente, bueno, esté mucho más interesada, ¿no? Oye, Miguel, ¿qué canción crees tú que hubiera sonado en ese baile que nunca ocurrió? Pues mira, la canción tal vez, bueno, pues te voy a decir una que se me ha pasado por la cabeza, pero yo creo que Shape of You podría ser una buena canción para cualquier tipo de baile, para que te decía, no es solo un baile de desamor, sino simplemente esas cosas que nos dejamos en el aire, ¿no? Que hicimos. Yo creo que Shape of You tiene una buena energía de Sheeran para hacerlo. Y luego también hay una canción que sí suena, que es pues una canción de Camela, que ponemos al final, que es Cuando zarpa el amor. Hombre. Esa canción sí suena porque es un clásico, además de aquí, de España, y a mí me gusta mucho, y a las chicas también. Y yo creo que después de todos los poemas que hemos leído y cómo lo terminamos pues por ejemplo con un género musical muy chulo y muy danzable, melodioso, como es la salsa. Entonces pues creo que encaja muy bien allí un flamenquito, ¿no? De estos de clásicos, ¿no? Que a la gente la verdad que se pone en pie y se pone a bailar, sí. O a aplaudir. O sea, te voy a hacer una confesión, Miguel. Yo toco en una orquestita de estas que vamos en verano por ahí tocando,
Y el último tema que hacemos es cuando zarpa el amor, porque la gente acaba ahí con el hype por las nubes. Pues claro, mira, pues es maravilloso que una canción como esta esté sobre tantos escenarios desde tantos puntos de vista diferentes, ¿no? ¿Qué esperas tú que el público se lleve cuando las luces se apaguen o se enciendan, en este caso, en la sala Rusafa? Bueno, te decía la necesidad del presente y la necesidad del estar en el aquí y en el ahora, sobre todo la necesidad de desconectar, que muchas veces nos hace falta en nuestro día a día, porque bueno, pues hoy estamos muy sumergidos en muchísimas cosas y ya te digo, creo que estos momentos de calma también son necesarios y además muy válidos, ¿no? Sobre todo queremos sorprender a la gente, queremos que se lleve un buen sabor de boca y queremos que el próximo espectáculo que hagamos pues regresen para vernos y para ver qué más pasa y que se traigan más amigos o amigas. Entonces, bueno, pues ya te digo, nosotros lo que pretendemos es, además de abrir debate y hacer reír a la gente, es pues que se olviden de todo lo que tienen fuera y se centren en el aquí y en la ahora. Oye, y para finalizar, Miguel, ¿crees que siempre nos falta bailar o aún estamos a tiempo de ese último baile? Bueno, yo creo que somos responsables de nuestros bailes futuros casi siempre, ¿no? Entonces tenemos que tener la vista muy bien afilada y los oídos muy agudos para estar atentos a ellos y para no dejarlos pasar. Ahora sí bien, para los que ya hemos perdido, bueno, pues para eso ya está la poesía. Pues Miguel Gane, próximo 20 de noviembre en la Sala Rusafa, una cita indispensable. Nos faltó bailar, que como os decía al principio no es solo un título, no es solo un poema, es una experiencia a cargo del poeta Miguel Gane. Miguel, un auténtico placer haber charlado contigo, que tengas muchísimo éxito, te lo mereces y el día 20 nos vemos en la Sala Rusafa. Muchísimas gracias, hasta pronto. Un abrazo. Pues con Miguel Gane nos vamos en este día 6 de noviembre. Mañana volveremos a eso de las... Céntrame, ¿vale? Por lo menos céntrame, digo yo. Nada, cosas, humor interno. Que mañana nos escucharemos a eso de las 12:05. Recordar que a las 6 Paco Barea viene con el Flamero, que a las 7 Chema Ferrer, Comer y Beber, y a las 3 el Deporte Valenciano con Alex Gomar. Tiempo de descuento en esta casa. Mientras tanto, a ser felices, gracias a Atenea Sastre, por supuesto, como siempre, a Julio Madrigal, a José Luis Pichardo, a Paco Barea y a Ramón Ferrer, y a Javi Raga, que también pone su granito de arena, y a todos vosotros por estar allí. A ver si nos toca la primitiva y mañana lo celebramos todos juntos. ¿Dónde? Aquí, en Mañana es Tarde. Besitos y abrazos.